Ok, estimados estudiantes, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la semana número 4. Vamos a ver el tema de las culturas preincas, prehispánicas o precolombinas. Buenas tardes para todos, nuevamente. Bien, chicos, en la clase anterior estuvimos trabajando el tema respecto a lo que era el poblamiento americano y el poblamiento peruano. Respecto al poblamiento peruano, habíamos trabajado el periodo lítico, que habíamos dicho había sido el momento inicial de lo que va a ser el ingreso a nuestro territorio peruano. Vimos a Pacaicasa, Lauricocha, Toquepala, Apaiján, Yachión o Chivateros, como las primeras evidencias de la presencia del hombre en nuestro Perú. Para pasar a un periodo conocido como el arcaico. El periodo del arcaico es el periodo que se inicia como consecuencia del cambio climatológico que va a ocurrir en todo el mundo, el famoso Holoceno. Y en ese periodo del arcaico, dividido en arcaico inferior y arcaico superior, en la primera parte, en el arcaico inferior, el hombre se adecúa a esos cambios, experimenta con las plantas, con las semillas, y comienza el proceso de domesticar a los animales. Y vimos ahí a Nanchó, Guitarrero, Telarmachay, Jaihuamachay, Piquimachay, vimos Chilca, vimos Santo Domingo, básicamente ese proceso de adaptación, de aprovechar la naturaleza realizando actividades ya económicas o productivas, para finalmente ingresar a un arcaico superior. Ese arcaico superior, que es parte del formativo, significó el origen del Estado con Caral, la primera clase social dominante, los sacerdotes en Cotoch, la domesticación de algodón en Huacaprieta, el sedentarismo en Tablá del Urín, la construcción de recintos arqueológicos con un sentido ya religioso como Chuquitanta, o la primera muestra de urbanidad, como será Cerro Paloma en el Perú. Entonces vamos a ver ya que durante los años 2000 aproximadamente, ese formativo comienza, llamémoslo así, a tomar cuerpo, porque ya hay civilizaciones que construyen, que tienen cierta complejidad respecto a lo que va a ser más adelante la cultura. Sobre los años 1800 aparece la cerámica en el Perú. Tutishuincayo, Guairajilca, entre Huánuco y Pucallpa, serán los lugares donde vamos a encontrar vestigios, fragmentos de una cerámica. También en ese tiempo comienza a cultivarse en el mundo andino la papa, un nuevo cultivo. Se comienza, por ejemplo, a difundir el cultivo del maíz en nuestros Andes peruanos. Y ya sobre los años 1500 aproximadamente, aparece en el mundo andino una primera confluencia cultural. Esa primera confluencia cultural, por supuesto, que estará representado por Chavín de Huántar, que veremos la importancia de la misma. Antes de ingresar a ver las culturas prehispánicas, precolombinas o preincas, vamos a hacer referencia al origen de la cultura peruana. Se dice que la cultura es toda expresión que realiza el hombre a través del tiempo, toda creación que deje el hombre y que ésta permanezca, se mantenga y se sostenga en el tiempo, es considerado como cultura. La cultura peruana es una cultura que fue aprendida, recibió influencia de afuera, tiene un desarrollo autónomo propio. ¿Será la combinación entre ambas o habrá un tercer elemento? Para poder entender el origen de la cultura peruana, vamos a presentar 4 planteamientos respecto a las teorías sobre nuestra cultura peruana. La teoría inmigracionista, la teoría planteada a inicios del siglo XX, cuando llega al Perú Federico Max Zülle. Este alemán, Federico Max Zülle, es considerado como el pionero de los trabajos arqueológicos en el Perú. Una pregunta hace muchos años. El pionero de los estudios arqueológicos en el Perú, Max Zülle, Federico Max Zülle. Inclusive el primer director del Museo de Historia en el Perú, Max Zülle.
Max Sole sostiene que nuestra cultura peruana es una cultura que tiene un origen mesoamericano, centroamericano, y nos habla de los mayas, nos habla de los olmecas, como el lugar donde desde donde llegará una influencia hacia el Perú para poder iniciar el desarrollo de sociedades mucho más complejas. Según Max Uhle, los mayas llegaron al Pacífico, a las costas del Pacífico en nuestro país, gracias al uso de pequeñas embarcaciones. Inclusive nos habla del famoso dios Nailam, y esta leyenda del dios Nailam que fundará Chimú viene de tiempos de Max Uhle. Max Uhle nos habla de dos culturas, de proto-Chimú, justamente relacionándolo con Nailam, y de proto-Nazca, de dos culturas, y el origen de la costa peruana como centro de la difusión de culturas en el Perú. Presentará algunas evidencias, sí, tanto en los mayas como en las culturas peruanas, tenemos esa característica de representar en la cerámica motivos de animales de origen amazónico, felinos, serpientes, ¿no? Que lo tendremos nosotros los peruanos, como también lo tendrán las culturas centroamericanas o mesoamericanas. Hay algunos vocablos similares, inclusive que hoy en día se utiliza mucho en la costa norte peruana, como Moxeque, como Saña, que es un río, Lambayeque, que es un departamento, Chepén, que es un distrito allí en el norte, Túcume, y otros nombres que él plantea que su uso está en la costa norte como en la zona de Centroamérica. Entonces, no podemos descartar ningún tipo de posibilidad. ¿Hay algunas características de una migración? Sí, por supuesto que sí. La teoría autoctonista, la que lo sostiene un peruano, un guarochirano, Julio César Tello. Otra de las preguntas de hace varios años. Es el padre de la arqueología peruana. Es el primer peruano en hacer trabajos arqueológicos bajo un estricto sentido científico. Él estudió en Harvard, Alex Héllicas era su maestro, fue un estudiante de medicina, terminó la carrera médico de profesión en el Perú, pero su amor por la arqueología fue mucho más. Él sostiene que la cultura peruana es oriunda de nuestra patria, que la cultura peruana se formó aquí en nuestro Perú, que Chavín, que es la primera cultura peruana, panperuana, prehispánica para él, la primera fusión cultural en el Perú, relacionada con este recinto arqueológico entre los ríos Mosne y Huachense. Para Julio César Tello, Chavín tiene origen amazónico, especialmente de una tribu llamada los Arahuats. Por lo tanto, esta cultura es la que va a irradiar aportes culturales en un vasto sector de nuestro Perú, de ahí llamada cultura panperuana o panandina, como ya hemos mencionado. Tello sostiene que la cultura peruana es propia y de origen amazónico cuando demuestra que en la estela de Raimondi, en el obelisco Tello, en el Anzón monolítico, en la estela de Yauya y de otros lugares importantes, está presente animales de origen amazónico, como es el caso de los monos, los felinos, las serpientes, ¿no? El caimán y otros animales. La construcción de sus recintos arqueológicos mirando hacia el oriente, hacia la salida del sol. Y en Chavín, uno de los primeros dioses fue el dios felino, el dios jaguar, el dios presente en el famoso lanzón monolítico, así como también algunos cultivos que son propios de la región, como el caso de la yuca. El tercer planteamiento, hecho por un chiclayano, Federico Kaumandoy, otro peruano. Kaumandoy sostiene que la cultura peruana y la cultura americana tienen un tronco común, que es una cultura que se desarrolla en el Ecuador, la cultura Valdivia.
¿Y por qué nos plantea esta teoría Kaufmann-Doyle, que es el único que ha hecho un estudio especializado sobre una cultura amazónica como va a ser Chachapoyas? Él sostiene que aquí en el Ecuador, en Valdivia, existe una cerámica que bordea los 4000 años antes de Cristo, siendo esta cerámica la más antigua encontrada hasta nuestros días. Por lo tanto, si es una cultura que ya desarrolló cerámica, ese elemento es fundamental para entender el proceso de los pueblos. Entonces nos habla de que Chavín ya no será cultura matriz, sino la cultura matriz sería Valdivia en su momento. El otro planteamiento, otro peruano, Luis Guillermo Lumbreras, el ayacuchano. Lumbreras sostiene que nuestra cultura peruana no tiene origen foráneo, o sea, que no es de afuera, ni tampoco es exclusivamente propia, sino que en este proceso hay confluencias, hay esas uniones, esos aprendizajes mutuos. Por eso que nos habla de un hologenismo. Plantea que nuestra cultura tiene raíces propias, sí es cierto, raíces propias, pero también hay diferencias. Por lo tanto, nuestra cultura ha sido objeto de influencias externas, basados, por ejemplo, en la cerámica que nos habla en su momento Kaufmann-Doyle, o el maíz, que también lo hace mención en su momento Kaufmann-Doyle. Dice él que las culturas surgen en base a esa unión interna y esa unión externa, pero que al final lo que más prima, lo que más se valora, es cómo esos aprendizajes que supuestamente pudiste haber adaptado, tú lo desarrollas, tiene un desarrollo propio. Entonces, hologenista, nuevo, una fusión es nuestra cultura peruana, y quizás sea la teoría pues que más nosotros la podemos entender, porque sabemos que nuestro Perú tiene un gran desarrollo cultural, pero muchos de los aprendizajes fueron como consecuencia de diversos momentos o diversos pueblos vecinos, así como nosotros hemos podido aportar también con ellos en su momento. Bien, chicos, veamos ahora una clasificación respecto a nuestra historia del Perú. ¿Ya? Una historia general, la de Silva Santiesteban, y una clasificación de este periodo de las culturas preincas. ¿Ya? Entonces, culturas preincas, aquí está, es todo lo que está en la segunda diapositiva, en este caso en el segundo cuadro. Según Silva Santiesteban, nuestra cultura peruana pasa por 3 periodos. Un periodo de un Perú antiguo, un periodo de un Perú colonial y un periodo de un Perú republicano. El periodo del Perú antiguo hace referencia a los pueblos que existieron antes de los incas, por eso preinca, prehispánico, precolombino. Y ese periodo preinca o prehispánico no es otra cosa que el llamado horizonte en su momento y el llamado intermedio, horizontes e intermedios. Porque ya con los incas se consolida esa primera fase, interrumpida por los españoles cuando llegan a nuestro territorio, cuando establecen un virreinato, cuando luchamos por un proceso de emancipación y finalmente cuando se instaura una república, que es la que vivimos actualmente. Entonces, horizontes e intermedios. ¿Qué será un horizonte? Lo vamos a ver con Chavín, lo vamos a ver con Huari y lo vamos a ver con los incas. Es la extensión, es el dominio de un vasto territorio donde ellos imponen un solo patrón urbanístico, un solo patrón cultural, una sola expresión de cultura que quiere que se replique en diferentes regiones o en diferentes lugares de nuestro Perú. Y la otra que podemos comparar este cuadro, ¿ya? Que vamos a ver, nosotros vamos a utilizar esta clasificación de John Rowe: horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío o final. Y como verás, cuando te hablan de horizonte, Chavín. Cuando te hablan de horizonte, Huari. Cuando te hablan de horizonte, Tahuantinsuyo. O la época imperial de los incas. La época imperial. Y Lumbreras, que acabamos de mencionar, también la podemos comparar con este cuadro. Porque para Lumbreras,
Por ejemplo, el periodo lítico es el periodo del formativo. El desarrollo regional, lo encontramos acá, desarrollo regional. Imperio Wari, lo encontramos aquí. Estados regionales, lo encontramos acá. Tahuantinsuyo, lo encontramos aquí. Entonces, como veremos, hay varios estudiosos de la cultura peruana que tienen coincidencia respecto a la clasificación, primero de una historia peruana y después de nuestro periodo pre-inca o prehispánico. Repito, nosotros vamos a utilizar esta clasificación. Horizonte, temprano o inicial, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte final tardío o final. Bien, chicos, con esa ya explicación ingresamos a ver nuestra primera cultura. Y bueno, hasta aquí, chicos, confírmenme que están llegando con claridad la clase y la voz y la señal. Sí, profe, sí, todo bien, todo bien. Ok, continúo. Entonces, antes de trabajar Chavín, tú ahí en tu casa, de repente has impreso tu hojita o de repente ahí en tus apuntes, pones ahí horizonte inicial, ¿ya? Pones horizonte inicial. Entonces ahí vas a marcar horizonte inicial. Ese horizonte inicial hace referencia al surgimiento de Chavín como la primera confluencia cultural de nuestro Perú prehispánico. Es el primer momento en el cual una cultura fusiona a otras y establece un patrón, y establece áreas de influencia en el Perú. Chavín de Huántar, va a estar ubicado entre los ríos Mosna y el río Huachenza. En la confluencia de ambos ríos, miren esa coincidencia, Tigris y Éufrates, la Mesopotamia, Tigris y Éufrates. Bueno, aquí Mosna y Huachenza. En el Valle de los Conchucos, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash. Por lo tanto, aquí también, las culturas no se ponen en cualquier lugar, sino en la confluencia de dos ríos. Si lo pasamos aquí, este mapa, más o menos por aquí está Chavín, donde está el puntito rojo. Ya. Miren la primera parte de influencia de Chavín, que está de color medio, anaranjado, ¿sí? Como un ladrillo. O sea, cuando Chavín comienza a expandirse, mira el espacio geográfico que va a ocupar. O sea, un vasto territorio. Si vemos Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Lima. ¿No verás? Creo que más de 10 departamentos. Y todos estos pueblos van a estar sometidos a la voluntad de Chavín. ¿Y por qué la importancia de Chavín? Primero porque desde el comienzo de la humanidad, quizás una de las actividades más importantes fue la agricultura, que es base de la alimentación. Como no hay un conocimiento pleno de los ciclos agrícolas, quizás de los periodos agrícolas, tampoco de las estaciones, un grupo de ellos se especializa en ese conocimiento ancestral, de ver el firmamento y poder hacer predicciones, poder quizás calmar la furia de los dioses, quizás en su momento pedirle a la tierra que llueva para que haya alimento para la gente. Entonces, en Chavín de Huántar, en este templo de Chavín, este templo se convierte en un recinto religioso, en un oráculo a donde todos llegan porque quieren la recomendación de esos sacerdotes que viven cerca del templo. Esos sacerdotes son los famosos tecnólogos agrícolas, o sea, gente que conoce, que sabe, que puede predecir diversas circunstancias climatológicas para el desarrollo de esta actividad económica. Por eso que todo el mundo, al momento de pasar por este lugar, pasaba por el templo de Chavín, porque quería saber la predicción de los dioses. Julio César Tello, a partir de 1919, comienza a hacer un estudio importante de Chavín y demuestra que Chavín es la expresión más importante de una alta cultura que se va a difundir por todo el Perú.
como decíamos, cuando un pueblo se difunde e impone cultura, es porque encontró un elemento que va a unificar, que va a servir de enlace para todos. Y quizás esta figura religiosa, escultórica que se va a encontrar, es el famoso dios de los báculos, el dios de las varas, llamado por otros nombres diferentes en el mundo andino. Podía ser el Tumi en su momento, podía ser el dios oculado, podía ser el dios visco, podía ser el dios llorón. Miren, hasta la zona de Puno, en su momento, ese conocimiento, esa difusión de un dios presente en casi todo el Perú. Chavín representa a la primera confluencia cultural. Como mencionaba, ¿qué es Chavín? Chavín es Caral, Chavín aprendió de Sechín, Chavín aprendió de Huacaprieta, Chavín aprendió de Chongoyape, Chavín aprendió de Cunturhuasi, de diferentes pueblos que existieron antes de Chavín, de Sechín, por ejemplo, las grandes obras líticas. Todo ese aprendizaje lo fusionó Chavín de Huántar, en este caso la cultura de Chavín. Tello hace un estudio detallado sobre Chavín. Vean, Chavín tiene, ojo, Chavín tiene acceso a la costa, Chavín controla la zona altoandina, la zona de los Andes, pero Chavín tiene puerta de ingreso hacia la selva. Por eso que todo aquel que venía de la selva hacia la costa pasaba por el oráculo de Chavín. Todo aquel de la costa que quería ir a la selva pasaba por Chavín. Era como una forma de peaje obligatorio para todos. Por lo tanto, como tiene influencia en diferentes regiones, las construcciones serán de acuerdo al lugar donde se desarrolla este asentamiento bajo la influencia y el poder de Chavín. Si era una ciudad que se encontraba en la costa peruana, por naturaleza, era el adobe. Y las construcciones tenían una forma de U, siempre mirando hacia el oriente, quizás por donde sale el sol que da inicio a la vida. Esas ciudades construidas tenían plataformas, plazas semicirculares, semisubterráneas, como ya habíamos podido visualizar en Caral, por eso que simplemente va a ser un aprendizaje. Si eran construcciones en la sierra, de preferencia y por naturaleza, era la piedra. Entonces, construcciones pétreas en la región altoandina y construcciones en base a barro, quincha, tapia y adobe en la costa peruana. Y eso lo van a repetir todos los pueblos prehispánicos, porque ese es el recurso que tienen a la mano. Por eso que en la costa hay tipo de construcciones hecho con tapia, hecho con adobe, hecho con quincha, hecho con barro, y mientras en la sierra las construcciones tienen otro tipo de diseño distinto. Por supuesto que la arquitectura, la máxima expresión de la arquitectura de Chavín fue el famoso templo de Chavín de Huántar, ¿no? El templo antiguo y el templo nuevo. En ese templo, dentro del templo, está el famoso lanzón monolítico, ¿ya? El famoso lanzón monolítico que se encuentra en medio del templo antiguo. Ese templo antiguo caracterizado por tener un sinnúmero de pasajes subterráneos sin salida aparente, una forma de laberinto, y cuando ya estás quizás contento y alegre de haber pasado por ese laberinto y encuentras una puerta, te encuentras con un ser antropomorfo, con un cuchillo ceremonial, con un lanzón con ese nombre. Ahí puedes visualizar la presencia de un primer dios, de un ser antropomorfo, que tiene colmillos, que tiene ojos desorbitados, que tiene serpientes, que tiene garras, lo cual cuando alguien ingresaba a este templo quizás salía con una situación de crisis emocional por haber visto una figura de esa extrañeza, poca vista en esos tiempos aquí en el mundo antiguo. También dentro de la arquitectura de Chavín vamos a encontrar aquellos que van a vigilar, que van a cuidar. Ojo, porque el templo de Chavín de Huántar era un lugar donde solamente accedían los sacerdotes,
Nadie reside dentro de ese centro arqueológico. Alrededor residen los sacerdotes. Por eso que este templo, este lugar sagrado, era protegido por las cabezas clavas, como si fueran guardianes, ¿no? Colocados cada cierto espacio. Ahora, este tipo de cabezas clavas también está presente en la zona de Centroamérica, en los mayas, en los olmecas, por eso que no se descarta ese planteamiento o idea que nos da en su momento Mark Zulle. No solamente es el ancón monolítico, aquí nos faltó los tres elementos clásicos, la estela de Raimondi. La estela de Raimondi representa al dios de los báculos, al dios de las varas, a la deidad religiosa más importante del mundo andino, querido, amado y respetado por otros pueblos, inclusive hasta los propios incas. Nos falta ahí el obelisco Tello, que es la representación de un caimán. Nos falta el lanzón monolítico que está expresado ahí. Cerámica. En el caso de la cerámica, Chavín tuvo una cerámica. A diferencia, por ejemplo, de Caral, que no se encontraba hasta ahora una cerámica, Chavín lo tiene. Pero esta cerámica tenía un objetivo, servir como elemento de culto para los sacerdotes. Por eso es una cerámica de tipo ceremonial, monócroma, con la técnica de la incisión, con gollete, con estribo, simplemente para servir de apoyo, repito, a esas ceremonias mágico-religiosas y quizás de repente más adelante para colocar allí alguna bebida sagrada. Pero no, eran cerámicas de uso solamente ceremonial, no era o no tenía ningún otro uso distinto. Paracas. Ello estudia Chavín, 1919. En ese recorrido entre Chavín y la costa peruana, tiene conocimiento de la existencia de otra cultura en la costa, Paracas. Tello inicia junto con Toribio Mejía Césped el inicio de este estudio de Paracas. Paracas significa lluvia de arena, fenómeno climatológico presente en esta zona. Hombre de frente ancha, vamos a ver por las deformaciones craneales que va a tener esta civilización, entre 11 y 16 formas de deformación. Y además, según Tello, Paracas es la cultura matriz de la costa peruana, para de alguna manera desconocer el planteamiento de Max Zulle que decía Proto-Chimú y Proto-Nazca. Él dice no, es Paracas. Es Paracas. Tello, que ya les dije, era médico de profesión, va a aprovechar esos conocimientos médicos para hacer un sinnúmero de planteamientos. Tiene una ventaja, ese conocimiento médico lo va a utilizar en momentos estratégicos. Por ejemplo, Paracas. Paracas está dividido en dos periodos. Pero ¿qué hace Tello para poder establecer que existieron dos periodos diferentes? Dos elementos fundamentales. ¿Cómo se entierra a los muertos? La forma de cómo se va a enterrar a los muertos. Y la otra, cómo se elabora la cerámica. Entonces, en base a esos dos elementos, va a poder decir, esto es caverna y esto es necrópolis. Si es caverna, es porque tiene influencia de Chavín. Si es necrópolis, es porque ya tiene autonomía plena. Porque Paracas es la cultura de engranaje entre lo que es el fin del horizonte inicial y en los inicios del intermedio temprano, engranaje, entre las dos. Por eso que Paracas Caverna tendrá culto al dios Huiracocha, el dios oculado, mientras que Paracas Necrópolis será sacerdotal como su antecesor, pero en Paracas Caverna y ya en Necrópolis comienza a surgir una nueva clase social que utiliza la fuerza para dominar, que vienen a ser los sacerdotes. Por eso que había una pregunta que decía, los primeros indicios, las primeras muestras de un estado teocrático militarista en el Perú, Paracas, pero no Paracas cualquiera, Paracas Necrópolis. Entonces, esos dos elementos, ya que lo vamos a ver en unos minutos, la forma como entierro mis muertos y la forma como elaboro mis cerámicas. Porque habrá otros elementos, como por ejemplo,
la práctica de la medicina. Los hombres de Paracas Caverna son considerados como los primeros cirujanos de la época prehispánica. El origen de la medicina en el Perú, el conocimiento ancestral, la utilización de objetos quizás rústicos, pero con una gran validez para hacer las incisiones que van a permitir la vida de algunas personas, como es el caso de este resto craneal, que vemos que a pesar que sufrió un golpe durísimo, recibió una curación y finalmente puede sobrevivir porque va a tener callosidad craneal. Y esa es una característica o una ventaja que tenía Tello para decir que ahí había ya algún tipo de resistencia, inclusive una posterior curación de esa enfermedad, porque nadie pues desarrolla una llamémoslo así, callosidad craneal si no ha tenido una supervivencia posterior a la intervención quirúrgica. Bien, chicos, con esa salvedad vamos a ver Paracas Caverna. No se olviden, Paracas Caverna está todavía bajo la influencia de Chavín. En Paracas Caverna se inicia el entierro de los muertos, ojo, colectivos, quizás no en esa cantidad, pero después de excavar 8 metros, se busca colocar el fardo funerario en lo más profundo, porque esta tumba tiene la forma de copa invertida o tiene forma uterina, porque ellos creen que esa persona que ha pasado a mejor vida tiene una esperanza de una vida después de la muerte, pero hay que dejarle en la misma posición de donde apareció, que es el vientre de la madre y el útero de la madre. Entonces va a haber esa práctica. Ojo, dentro de estos entierros y dentro de estos fardos funerarios todavía burdos, ya se coloca inclusive ciertas plantas y ciertas semillas, ciertas vasijas personales, como dándole esa idea de que va a llevar y lo va a necesitar después de la muerte. Y no hay que olvidar nunca que en el mundo andino era el Hanan Pacha, el mundo de arriba, de los dioses, el Kai Pacha, el mundo de la vida terrenal del hombre y los animales, y el Uku Pacha, el mundo de los muertos. Pero dentro de esa concepción, ¿dónde vuelve a surgir la vida? De abajo hacia arriba. La Mama Pacha, la madre tierra. Por lo tanto, puede resurgir la vida de la tumba, en este caso de esta víctima o de este ya persona que ha fallecido, de este fardo funerario de Paracas. Su cerámica, como ya vimos en la anterior, lo repetimos para, miren, en caverna es colorida, mientras que en necrópolis es monócroma. ¿Ya? Entonces, esa característica, la encontramos aquí, dice, es polícroma, tiene varios colores, utiliza la técnica de la postcocción. ¿Qué ocurre? Yo agarro una cerámica, la elaboro la cerámica, lo llevo al secado y después de haberlo secado comienzo a darle color. Como la pintura va a estar de forma superficial, por más que yo lo pinte, con el tiempo la fricción se va a desgastar. Por lo tanto, pierde el color, el brillo, la vistosidad. Y quizás podrías encontrar el término esta cerámica carece de la técnica de conservación. El horror, no, pintura fugitiva, ese es el nombre. La pintura era pintura fugitiva porque con el tiempo se iba desprendiendo. Entonces, esas dos características, polícroma, muchos colores, y postcocción. La otra característica importante de Paracas Caverna, es el inicio y el desarrollo de una de las prácticas milenarias más antiguas de nuestra época prehispánica. Quizás nuestros curanderos, quizás nuestros chamanes, ¿no? Que tenían ese don, ese poder de iniciar tratamientos en búsqueda de la sanación de las enfermedades. Sin embargo, ya los hombres de Paracas, su conocimiento es mucho más especializado. Está el circa. El circa es el cirujano, es el médico, el primero de la época prehispánica. De ahí que los hombres de Paracas Caverna son los grandes médicos del Perú prehispánico o los primeros cirujanos de la época prehispánica.
los primeros en realizar intervenciones quirúrgicas. De ahí que sus herramientas pequeñas, utilizando puntas, raspados, lana, algodón, gasa, por supuesto que todo ello rudimentario, al fin y al cabo, estos elementos, estos objetos permiten al señor iniciar esta intervención quirúrgica. También podemos señalar, como les preguntaron por ahí, ¿dónde encuentro el origen del Estado teocrático chavín, teocrático, y el Estado teocrático militarista? Algunos consideran que las evidencias que se encuentran aquí en Paracas Caverna, sobre golpes recibidos, sobre contusiones que van a tener algunas de las víctimas o pacientes, fueron hechos con objetos punzocortantes o objetos con un gran poder de producir lo que hoy en día sería un encéfalo craneano. Algunos venían con su cráneo astillado, quizás hundido, como consecuencia de un enfrentamiento, de un conflicto, de una guerra que habrá en diferentes lugares donde esté presente Paracas. Entonces, las deformaciones y las trepanaciones. Deformación, intervención quirúrgica. Él es quien busca salvar a la víctima. Mientras que la deformación craneal es la técnica que implica un conocimiento de lo que es colocar soguías amarradas con pequeñas plantillas para darle a esta persona un modelo o una forma diferente para que pueda diferenciarse de las otras etnias con las cuales convive. Algunos mencionan que pueden ser en base a un estatus social. Lo que se buscaba aquí es diferenciarse una clase de la otra. Ojo que son cuchillos de obsidiana, objetos menores, pinzas, cucharitas, todo lo que era algún tipo de elemento para poder intervenir a la víctima. Me hace recordar mucho las películas, por ejemplo, de las guerras mundiales, ¿no? Cuando aquí a la víctima se le daba chicha de jora o se le hacía inhalar hoja de coca para adormecer, al soldado de la guerra pues le dan alcohol, vodka, whisky, la cosa que se maree, y cuando uno está mareado el dolor es menor. Claro que sientes menos dolor, ¿no? Como consecuencia de que te has inhibido mucho los de sentidos básicos de nuestro cuerpo. Entonces, no, cuando está mareado, prácticamente el dolor es mínimo. El problema viene al día siguiente cuando reaccionas a ese golpe. Bueno, ya estaba intervenido, podía sobrevivir y a veces no podía sobrevivir. Bien, vamos a ver ahora el otro periodo, Paracas Necrópolis. No se olviden que aquí está el origen del Estado teocrático militarista. Sus tumbas son llamadas así porque se asemejan a una ciudad subterránea. Están distribuidas de forma vertical, ¿sí? La antigüedad de las cavernas, entre los años 500 y los años 200, entonces no mucho tiempo se preservó. En este periodo de Paracas Necrópolis, quizás el aporte más importante, el más destacado, es que durante Paracas Necrópolis, sus artesanos lograron desarrollar mantos de altísima calidad, ¿no? Con una fineza, una finura, con colores indelebles, solo que es la máxima expresión del arte prehispánico. Entonces, sus mantos vienen a representar la imagen de figuras, de objetos importantes, geométricos, trazos, líneas, lo que quisieran, pero con un sentido de que la víctima tenga ese conocimiento más adelante. Bien, Julio César Tello es quien estudia también este periodo. A ver, antes de hablar de las otras dos culturas que vengan, ahora vas a poner en la separata, pones intermedio temprano, ¿ya? Intermedio temprano. Sí, intermedio temprano. Profesor, una pregunta. ¿Chavín era teocrático? Sí, Chavín es un estado teocrático, exacto. Ya, solo que en Paracas se agrega militar. Por eso vuelvo a explicar para que quede claro. Chavín es un estado teocrático, o sea, teocrático, donde los sacerdotes tienen el control absoluto de todo. En Paracas Caverna, como está influenciado por Chavín,
Paracas Caverna. También Paracas Caverna es un estado teocrático. Mientras que Paracas Necrópolis, que ya tiene un desarrollo autónomo, ahí se va a encontrar evidencias de que este pueblo comienza no solamente a tener un control religioso, sino apoyado por una élite militar. Entonces, los orígenes del Estado teocrático y militarista lo encontramos en Paracas Necrópolis. Y justamente lo que aquí les voy a colocar lo siguiente, ¿ya? Lo vamos a colocar en su hojita lo siguiente. Vamos a ingresar al horizonte, al intermedio temprano, ¿ya? Intermedio temprano. Lo puedes poner desarrollo regional, primer desarrollo regional o desarrollo regional temprano. O lo puede colocar como el periodo de los grandes maestros artesanos, ¿ya? Los grandes maestros artesanos. Repito, intermedio temprano, desarrollo regional temprano o grandes maestros artesanos. Y voy a colocar, o voy a explicar 4 elementos. Los 4 han sido preguntas en los exámenes de admisión. Cuando revises lo vas a encontrar. Por ejemplo, durante el intermedio temprano, ¿llegó a su fin el Estado teocrático? No, no llegó a su fin. Pero el Estado teocrático tuvo la necesidad de apoyarse ahora en un nuevo grupo importante, lo militar. Por eso que todas las culturas que están en este periodo del intermedio temprano, de los desarrollos regionales, son teocráticos militaristas. Entonces, hay esa dualidad, lo religioso y lo militar. Y un Estado, en la actualidad, se sostienen ambos. Lo religioso y lo militar siempre estarán enlazados como una forma de soporte, de consolidar y defender al Estado. Entonces, primera característica, estados teocráticos y militaristas. Y voy a dar más adelante evidencias de ese estado teocrático y militarista. Otra característica, Chavín había dominado ampliamente porque Chavín tenía a estos sacerdotes, a estos tecnólogos, como los únicos que podían predecir las estaciones y los ciclos agrícolas. Pero a partir de Paracas y de las siguientes culturas, los hombres comienzan a decir, hay abundante lluvia, pero solamente hay lluvia y los ríos crecen en la costa durante 4 o 5 meses. ¿Qué pasa si nosotros construimos un pozo gigante, una represa? O el río lo canalizamos y lo llevamos a otros lugares diferentes. Y si obtenemos el agua del subsuelo, porque hemos comprobado que hay agua en el subsuelo, ya no necesito la predicción de los dioses. Lo que necesito es ahora mano de obra. Lo que necesito es mano de obra para que pueda construir esas grandes obras públicas. Por eso aparece lo militar. Conquisto, someto y trabajas para mí. Entonces, esa será una característica de este periodo. Tercer elemento importante de este periodo. Durante el intermedio temprano, se produce en el Perú la máxima expresión de la cerámica escultórica y polícroma, bícroma para algunos, o sea, la mejor cerámica, ¿ya? Si es la más vistosa, la más colorida, la de mayor vistosidad, la que no tiene ningún espacio en blanco, la cerámica de Nazca. Si es la cerámica de 2 colores, pero con una muestra de vida cotidiana, de actividades diarias, de estados de ánimo, de fertilidad, de coito, de una vida común y diaria, la cerámica escultórica de los moches. Entonces, Nazca y Moche tienen la máxima expresión de cerámica en la época prehispánica, porque después de estas 2 culturas, la cerámica comienza una etapa ya de dejar de ser como una forma de algo de lujo, de adorno, sino comienza a tener un sentido más de utilidad, más doméstica, que ya lo explicaré más adelante. Entonces, ingeniería hidráulica, la mejor cerámica, estado teocrático militarista, clase social que gobierna, los sacerdotes y los militares. Bien, ya he explicado esas características, porque solamente vamos a ver aquí 2 culturas, que lo tienes en la separata, que es Moche en el norte, Nazca en el sur. No son las únicas. En Lima hay una cultura Lima.
que tiene complejos en Maranga, en el Parque de las Leyendas, en la Huaca San Marcos, en la Universidad Católica, en todos esos lugares hay recintos arqueológicos de una cultura lima, que aprovecha, por supuesto, un vasto valle, que es el valle del río Rímac. Tendremos una cultura cajamarca en ese departamento. Tendremos una cultura en la zona de Ayacucho, la cultura huarpa, o tendremos en el altiplano los collas o los lupanas. Entonces vamos a tener en el Perú muchas culturas, por eso dice regional, ¿ya? Regional. Justamente vamos a hablar de la primera, Nazca. Ustedes ven, Nazca ocupa solamente un departamento, Ica. Hoy en día departamento convulsionado por los problemas sociales. Y que es un desierto. Es un desierto. Y ustedes pueden verlo y comprobarlo aquí. A Ica solamente llega un río por Chincha, un río por Pisco, un río para Ica y un río para Nazca. Miren, 4 ríos para un departamento. Entonces, por lo tanto, ya imagínate que el gran problema que tiene Ica, y lo ha tenido siempre, desde la época de Santo Domingo, las primeras aldeas, hasta el 2020, que es la carencia de agua, escasez de agua. Entonces, ¿qué han hecho los pueblos para poder contrarrestar esa situación? Lo que han hecho es construir represas, canales y acueductos. Bueno, en Ica no lo han hecho, pero en Ica tienen algo importante, que durante los meses que no hay agua en la crecida de los ríos, hay agua en el subsuelo. Y eso va a tener que ser aprovechado por este pueblo. Nazca va a ser estudiado por Max Zule. Max Zule, a partir de 1901. La cultura nazca se caracteriza, repito, porque se va a desarrollar en una zona casi desértica. De ahí que sus construcciones serán de adobe o de quincha. Y la ciudad o su capital es Cahuachi. Cahuachi, que está en el Río Grande. Ahí, por ahí está Cahuachi. Considerada en su momento como la ciudad más importante de toda la época antigua. Una de las grandes primeras ciudades en América, la ciudad de Cahuachi. Vamos a ver algunos otros elementos. Decíamos, es una zona desértica, pero ¿cuál es su fortaleza en la actualidad? Ica es uno de los polos de desarrollo que tiene el Perú. Pero es un desierto, sí, pero tiene esa característica. Sus tierras son fértiles, especialmente para aquellos productos de agroexportación. No solamente es uva, es páprica, es alcachofas, es espárragos, pero sabemos que se especializa pues en cultivos de uva, ¿no? De ahí que sale algunos otros productos de Ica. Entonces había que aprovechar al máximo estos pequeños espacios, para ello había que hacer innovaciones agrícolas. Y más adelante vamos a recordar justamente a la famosa María Reich, ¿ya? Una de las estudiosas más importantes de la línea de Nazca, que es un calendario astronómico con fines agrícolas, y que fueron hechos utilizando técnicas de los antiguos peruanos, y al no tener medidas, es colocar en la parte central un palo que guía, y en base a ello hacer las figuras, las imágenes de estos geoglifos en las pampas de Ica, o en la pampa de Nazca, para ser específico. Arquitectura, ya hemos visto Cahuachi, ¿no? Lugar donde viven los videntes, dicen algunos, o sea, las predicciones. Una vez fui a Nazca en verano, el cielo azul y maravilloso que tiene, donde uno puede ver tranquilamente las constelaciones, los equinoccios, los solsticios, la Osa Mayor, la Cruz del Sur, todos esos elementos que antiguamente servían para poder guiarse en el tiempo, navegar, se puede visualizar, se puede ver, ¿no? Por eso la importancia de observar ese espacio para el hombre antiguo y poder hacer su famosa división del tiempo, la vamos a encontrar aquí. Entonces Cahuachi es su ciudad, su capital para ellos. Y por característica, todas las construcciones en la costa, como lo es en la actualidad, usted va a Cañete, a Chincha, a Pisco, a Nazca, todos construyen con tapia, con quincha, con barro,
son pocos los que han construido con ladrillo y cemento. Bueno, hoy en día con la modernidad sí. Por eso es que cuando hay un movimiento telúrico que es constante y que es permanente en este departamento, hay siempre destrucción porque la mayoría construye con quinchi barro, que es lo que más tienen, que es la materia prima que más hay en la zona. Por eso que muchas de sus obras arquitectónicas, que son de barro y de quincha, prácticamente ya no están en pie, han sido destruidas por movimientos telúricos, por lluvias intensas, por desbordes o simplemente por desgaste, ¿no? No solamente Cahuachi, sino, por ejemplo, la estaquería, una ciudad que tenía un conjunto de estacas como palos para poder edificar una ciudad. Ingeniería hidráulica, justamente ahí está la fortaleza. Ica carece de agua, por lo tanto Nazca es parte de ese departamento. Lo que se hacía era buscar agua en el subsuelo, por eso que hacían los famosos ojos de agua para extraer agua del subsuelo. Canalizaban esos ojos de agua y lo que hacían era ampliar las fronteras agrícolas. O sea, en base a una técnica de las famosas galerías filtrantes, de la extracción del agua del subsuelo y después canalizarlo, guardarlo, almacenarlo, hizo que este pueblo desarrollase este elemento importante, ingeniería hidráulica. Y como les mencionaba al comienzo, para hacer esos ojos de agua, para canalizar, para construir, ¿qué necesitaban los hombres de Nazca? Mano de obra, fuerza laboral, y para eso tenían que expandirse, quizás conquistar o imponerse. Por eso que aquí en los hombres de Nazca se decía que ellos andaban con una cabeza que lo tenían amarrado a su cinto, las famosas cabezas trofeo. Esas cabezas trofeo eran la cabeza de sus oponentes, quizás de algún jefe de otro pueblo, que al ser derrotado era decapitado y lo tenían como una forma de miedo y temor. Ahora, esto de cortar cabeza, que no solamente es en el mundo occidental y en los primeros pueblos de la humanidad, es también propio del Perú. Hay lugar aquí en la zona del norte, antes de llegar a Ancas, llamado Sechín, donde voy a poder yo ver geolifos, bloques de piedra con cabezas arrancadas. Entonces, aquí se habla de esas cabezas trofeo. La cerámica, la otra expresión que mencioné. Hablar de la cerámica en Nazca es hablar de la mejor cerámica escultórica, no, es la mejor cerámica pictográfica, polícroma, pictográfica y polícroma. Ustedes verán, todo está completamente pintado. No hay ningún espacio en blanco, inclusive lo que parece blanco es cremoso, no es blanco. Todo está pintado con algún tipo de color. Porque ellos tenían horror al vacío, una pregunta vieja, ¿no? De hace varios años, horror al vacío. ¿Qué era horror al vacío? Es pintar toda la cerámica, completamente toda la base, pintar. Pero jamás utilizar, y aquí ustedes no ven, ninguna cerámica que tenga verde o que tenga azul, porque esos dos colores estaban prohibidos, porque estaban relacionados con el dios del mar, que por más que la agricultura sea una actividad importante para los nazcas, el mar siempre será un complemento. Y ver el mar de Cucaje, de Nazca, de Palpa, ir hacia adentro, mar adentro, son por lo menos unas 6 horas de Cucaje hacia la playa, verás unas playas lindísimas, parecen el Caribe u otras playas esas exóticas que hay en el mundo, de color verde, de color azul, ¿no? Con productos inclusive marinos que ya muchos dejamos de ver, como es el lenguado, por ejemplo, ¿no? Que lo es visible ahí prácticamente casi a la orilla, toda una maravilla. Para ellos es el dios Con, miren, ya va un dios Con. Para el mundo andino como los huarpas es el Apu. Para los tiahuanacus, que es el lago Stiqui, Apu con Tiki. ¿Y quién es el más antiguo de todos? Huiracocha. Por eso los incas llamaban el Apu con Tiki Huiracocha, el gran creador del mundo, porque era una fusión de todos esos pueblos, porque los incas lo que van a hacer es fusionar todos esos pueblos, como va a ocurrir y lo vamos a ver más adelante. Entonces estamos ante la expresión de cerámica. También, ojo, lo puedes encontrar como alfareros, ¿ah?
los que hacen cerámica son conocidos como alfareros, ¿ya? Entonces, los grandes alfareros de la época prehispánica, y si está ahí Nazca, es Nazca, ¿ya? Ya hemos visto las características de esa cerámica. La línea de Nazca, las míticas líneas de Nazca. 1927 llegó a esta zona el ayudante de Julio César Tello, Toribio Mejía Césped. Y Toribio Mejía Césped, al observar estas líneas, él dijo, son caminos ceremoniales o seques, y que esos caminos conducen a la visualización de animales de diferentes lugares del Perú. Podían ser animales amazónicos, andinos o de la costa. Un conjunto de imágenes que representan a estas figuras. En 1947, Paul Kossoff es quien tiene una visión aérea por primera vez de la línea de Nazca, dejando él señalado que ese era un calendario astronómico, el más grande del mundo, y que muchos puntos del pelícano, ¿no? Por ejemplo, coincidían con los solsticios y con los equinoccios. Por lo tanto, la ubicación de estas constelaciones permitía decir, va a iniciarse la época del verano o se inicia la época de la lluvia. Por eso que María Reich va a sostener que este es un calendario astronómico con fines agrícolas. Entonces, aquí, en estos 500 kilómetros aproximadamente, donde vamos a encontrar esas figuras emblemáticas y tendremos a María Reich como la investigadora y protectora y dama de la Pampa, como se le conocía a esta alemana que amó, quiso y conservó la línea de Nazca, inclusive haciendo mediciones de las líneas, estableciendo que las líneas tienen una profundidad de 33 centímetros. Y justamente lo que hacía era todas las tardes limpiar, porque aquí habían los famosos vientos paracas. Por eso que algunas figuras van apareciendo de vez en cuando en otros lugares, porque al haber ese fenómeno natural, lo que hace es que la arena corra y se pueda visualizar estas imágenes. Moche. Nos vamos ahora al norte. Estuvimos aquí, en el sur. Ahora nos vamos a Moche. Y miren cómo es la naturaleza de sabia y a veces cruel para algunos. Estas dos zonas, Ica y las costas norte del Perú, a pesar que quizás sean las dos zonas donde mayor aridez existe, son las más productivas de nuestro Perú. Son las dos provincias, o mejor dicho, los departamentos que han desarrollado en los últimos 20 años esta industria de la agroexportación. Hoy en día somos exportadores de alimentos para el mundo. Y eso ha provocado inclusive los problemas sociales en estos días, porque dicen que estos empresarios ganan mucho más de lo que tenían previsto. El problema es que muchos de esos empresarios también invirtieron en lugares donde no había nada. Hasta carretera dice que han construido. Bueno, habría que hacer un estudio más especializado sobre ello, pero dice que hubo una gran inversión. Yo sí conozco Ica de la década del 90 y ir después de 15, casi 20 años, encontrar una ciudad diferente y distinta. No sé si el problema monetario sea real, aparentemente sí, pero bueno, sí hubo un progreso, pero de repente, como en el Perú, ese progreso a veces es para muy pocos. Bueno, los moches se desarrollan en lo que es Piura, en lo que es Lambayeque, La Libertad y Ancash. O sea, toda la franja costera del Perú y alguna zona altoandina del Perú. Y vemos que a diferencia de Ica, aquí tendremos varios valles bañados por pequeños ríos. Esta es la característica de los famosos ríos de la costa peruana. Son ríos cortos, pero son ríos cortos, ¿sí? Cortos, de corto recorrido, y que además las aguas que vierte o que recorren las cuencas, 4 meses, máximo 5. Comencemos, ahora en diciembre, acabo de pasar por Lurín, ya comenzó a crecer el río. Ese río estará en enero, febrero, marzo y abril comienza ya a secarse. ¿Y qué haces durante todos los siguientes meses? Si no tienes agua, se haría improductivo.
Por eso que aquí en el norte hay grandes represas que almacenan agua, que ya los moches lo desarrollaron en tiempos legendarios. Los moches ya construían represas, acueductos, canalizaban las aguas. Repito, porque es necesario. Es como nosotros en este momento, en Lima, tenemos agua todo el año. Es porque tenemos un trasvase de las zonas altoandinas para tener agua todo el año. Si fuera de forma natural, nos morimos en Lima. Porque Lima solamente tiene agua 4 o 5 meses al año. Bueno, Jequetepeque, Saña, Virú, Moche, Chicama, La Leche, diferentes ríos, ¿ya?, que forman valles distintos y valles productivos. La costa norte siempre ha sido uno de los lugares más productivos del Perú. Si no recuerden la época del algodón, la época del azúcar, los famosos varones del azúcar, ¿no?, las grandes haciendas azucareras en nuestro Perú. Antes de ello, el mapa no va a servir. Ojo, en Mochica o Moche no existe Estado. Profesor, ¿cómo que no existe Estado? No, Moche es una confederación. La confederación Moche o Mochica. Por eso que vemos que hay un Moche Norte, un Moche Centro y un Moche Sur. Porque cada uno de estos valles tiene un señor que los gobierna, que los representa. Ese señor es un alaec, un jefe de un valle, un alaec, no te olvides esa palabra, alaec, jefe de un valle. Cuando todos se reúnen, eligen a uno como señor de señores. Ese señor de señores es el Siequis. Siequis, señor de señores, alaec, señor de otros valles. Y a pesar que la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol se encuentran en La Libertad, cerca de la ciudad de Trujillo, que era el centro político administrativo, entre comillas, los restos más importantes de un gobernante moche han sido encontrados, ¿dónde? En Lambayeque. La tumba del señor de Zipán representa a uno de los gobernantes. Pero también en el 2006, ahora sí, en La Libertad, se encontró la sacerdotisa del Cao. Por lo tanto, Moche tiene una característica, que pudieron haber gobernado hombres y en algunos casos, en algún momento quizás una mujer, porque se va a encontrar que esta sacerdotisa también será enterrada casi de la misma forma como se hizo con el gobernante conocido como señor de Zipán. La arquitectura. Moche es una de las culturas que mejor evidencia dejó respecto a sus construcciones arquitectónicas. Pero hay un gran problema en la costa norte, ¿no? Es la famosa presencia del fenómeno del Niño, que hay cada ciertos 10 o 12 años, a veces 15, a veces 8, que hay momentos en los cuales hay unas lluvias intensas en la costa norte. Muchos de esos fenómenos destruyeron parte de esas huacas o lugares sagrados dejados por esta cultura. Sin embargo, hay huacas como la Huaca de la Luna, como la Huaca del Sol en La Libertad, en Trujillo, control político administrativo, religioso y político, el religioso y político para la Huaca del Sol, donde vamos a encontrar no solamente, mejor dicho, vamos a encontrar grandes murales que representan a animales, que representan a personas, miren, unas agarradas de las otras. Algunos llaman a estos representaciones una evidencia de un sometimiento, aunque aquí no sale, van a encontrar en otros libros la misma imagen, pero con un señor de mayor tamaño que jala a estos más pequeños. Estos más pequeños serían los señores de otros valles, que serían los alaec, mientras que el señor de mayor rango, el más representativo, es el siequis, que somete a un pueblo. Si somete a su gobernante, somete a los demás. Por eso que era necesario mano de obra para construir estas grandes obras arquitectónicas. También tendremos, por ejemplo, la representación de estos murales, donde ya está presente el famoso Ayampaec, el degollador. ¿Ya? El degollador.
Y quizás el mayor hallazgo arquitectónico que se ha encontrado en los últimos años es la tumba del señor de Zipán, ¿ah? El señor de Zipán. Entonces las huacas tenían esa función importante de ser centros de control político administrativo, pero también de un sentido religioso en algunos de los casos. Cerámica. Aquí estamos ante el otro pueblo que elabora una cerámica bícroma, pero con un sentido de dejar plasmado en estas representaciones imagen de una vida cotidiana. Por eso Heimer considera que toda la cerámica es un diccionario ilustrado. Era como una enciclopedia. Podía conocer los rasgos de algunos gobernantes moches. Sabemos que existen algunos sonrientes, otros quizás amargados, otros en una situación de preocupación. Sería su selfie hoy en día de ellos, ¿no? De verse cómo se ven, si están en un sentido de angustia, de desesperación, de alegría, de pena, de tristeza. Vamos a tener la representación de cerámica donde existe el coito, la fertilidad, las enfermedades venéreas, los famosos huacos eróticos llamados en su momento, o la representación de animales, ¿no? O la representación de actividades económicas. No está por aquí los caballitos de Totora. Es el pueblo que para ampliar su frontera agrícola ya utiliza el guano de la isla, ¿ya? Y finalmente su cerámica, la cerámica, para no irme de la cerámica, según Rafael Larco Joyle, Rafael Larco Joyle es uno de los estudiosos más importantes de cerámica moche. Él establece que la cerámica moche pasa por 8 etapas, 1, 2, 3, hasta la número 8. Y él nos plantea que en esta cerámica moche, más que nada en la cerámica de actividades cotidianas, de actividades diarias, está presente la figura de un payar o de payares de forma iconográfica con puntos. Por eso nos habla de una escritura payariforme, ¿ya? ¿Hay una posible escritura aquí? Sí, escritura payariforme, lo plantea Rafael Larco Joyle. Es un diccionario bibliográfico, lo designa Heimer. Entonces, la mejor cerámica escultórica de toda la época prehispánica o preinca. Lo que ya mencionábamos, los moches controlaron el agua, canalizaron el agua, construyeron canales, construyeron represas, sabían que era necesario cuidar el agua para poder ampliar su frontera agrícola. La metalurgia, una de las primeras expresiones de lo que va a ser la elaboración de pectorales, orejeras, narigueras, máscaras, en base a incrustación, a laminado, repujado, lo tienen los moches, ¿no? Los moches, que por supuesto después serán superados por los hombres de Chimú, pero tenemos a uno de los primeros pueblos en ya utilizar los metales para elaborar instrumentos, o mejor dicho, elementos de uso personal. Y lo que les hablé hace algunos minutos, el señor de señores es un CX, y quizás el CX más conocido es el señor de Zipán. Mientras hemos visto Jequetepeque, Saña, Virú, Moche, Chicama, La Leche, Saña y otros valles, esos otros valles están gobernados por estos jefes, por estos Alaec. ¿Ya? Entonces, los Alaec y el CX controlan el poder. Por supuesto que apoyados por una élite militar, porque dijimos los nazcas, Estado teocrático militarista, cabezas trofeo. En el caso de los moches, igual, un ejército y una muestra de esa ferocidad y de esa imposición, por ejemplo, es los famosos murales como la danza de los prisioneros. Y algo que quizás me olvidé, para construir estas huacas, estos lugares sagrados, se hacían en base a contribución de diferentes señores de diferentes valles para entregar adobitos tributarios. O sea,
una forma de pagar tributos era entregando adobitos, adobes, ladrillos y manos de obra para construir esas huacas, esos lugares sagrados. Por lo tanto, ahí está ya una característica de un sometimiento, de uso de la fuerza para dominar. Ya, a ver, igual. Antes de hablar de Tiahuanaco, hacemos lo siguiente. Con Wari, ojo con Wari, se inicia el horizonte medio. ¿Ya? Wari, horizonte medio. Acabamos de ver intermedio temprano. Entre el intermedio temprano y Wari, en el medio de ambos, una forma de engranaje. Estoy aquí en tiempos del intermedio temprano, pero estoy en los inicios del horizonte medio, Tiahuanaco. ¿Ya? Tiahuanaco. Entonces, ya sabes más o menos la ubicación de Tiahuanaco. Está, repito, en la parte final del intermedio temprano y en los inicios del horizonte medio. Tiahuanaco es la cultura del frío, llamada así porque es una cultura que se desarrolla sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Una cultura que en su momento se va a expandir en los actuales territorios de Bolivia, de Chile y de Perú. Tiene carácter de pan peruano. Sí, pan peruano. En esta zona son los aymaras, en esta zona. Vamos a ver a un pueblo que construye, miren, construye de forma lítica, inclusive megalítica. Lo que vamos a ver en Ollantaytambo, Tambomachay, en Quenco, en Pisac, ¿no? Y en otros lugares incaicos, ya lo vamos a ver aquí. Inclusive esta puerta de doble jamba la encontramos en la entrada de Machu Picchu, porque ya es una edificación hecha por los tiahuanacos, que van a ser los primeros en construir con grandes bloques de piedra. También son los primeros en haber masificado la presencia de estos monolitos. Presente en esta zona, en este portal, en esta puerta del sol, la portada del sol, miren la figura de Huiracocha, tan lejano, pero ahí está Huiracocha, que aquí se llama el dios llorón. Miren las cabezas clavas, claro, por supuesto que en Chavín lo vemos quizás con una muestra no tan humana, aquí un poco más humana. Entonces, las construcciones megalíticas. Claro que Tiahuanaco, para poder unir esos bloques de piedra, utilizaban grapas de cobre, algo que los incas superan, porque los incas van a encontrar la perfección, la simetría, la solidez y la sencillez. Ya, otra cosa importante. Tiahuanaco. Si seguimos la secuencia, Estado, por supuesto que es un Estado. ¿Teocrático, profesor? Sí, teocrático, porque eso no se va a perder nunca. Lo teocrático lo tenemos siempre presente. ¿Militarista, profesor? Ahí está el detalle. Tiahuanaco no es militarista, no conquista, no somete. Tiahuanaco será teocrático colonizador. ¿Cómo que colonizador, profesor? Lo que pasa es que los que conocen la zona de Puno, y lo vamos a ver más adelante, es una zona donde la agricultura se hace muy complicado como consecuencia de las altas temperaturas en el día, un intenso frío en la noche y unas heladas en la madrugada, lo que hace que el cultivo prácticamente se pierda si no se tiene el cuidado necesario. Y también sabemos que en la zona altoandina no podías encontrar todos los alimentos necesarios para tu dieta alimentaria. Por lo tanto, los tiahuanacos fueron bajando a otros lugares diferentes de donde ellos permanecían, y donde ellos encontraban el lugar vacío, lo colonizaban, o sea, se quedaban ahí, y en ese lugar producían lo que en su lugar no podían conseguir. A esa búsqueda de colonias en otros pisos ecológicos se llama control vertical de pisos ecológicos o archipiélagos humanos. Por eso repito, Tiahuanaco es un estado teocrático y colonizador, no conquistador. Lo que les mencionaba, yo conozco Puno, igual que mi persona. En el día puedo tener un intenso calor,
En la noche, una lluvia torrencial. Y en la madrugada, una helada. Me levanto, quiero tocar un poco de agua, el riachuelo está congelado. La hoja de la planta quemada. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la forma de cómo adecuarme, porque hemos dicho que el hombre se adecua. Lo que haces es escarbas, haces una zanja a un costado, al otro costado. Esa tierra la pones en la parte de arriba, llueve, se congela en la madrugada y en el día se calienta. Frío y agua, frío y agua. Logras una temperatura adecuada. Y en la parte de arriba, lo que vas a hacer es recién cultivar. Quinoa, kiwicha, oca, masgua, algunos alimentos, algunas papas. Vas a construir lo que se llaman las chacras elevadas, los camellones, los guaruarus, que son plataformas, chacras elevadas. Con esa técnica estás acomodando a las lluvias y también a las heladas y al frío. O sea, combinas. Por supuesto que ese frío intenso, ese sol abrasador y esas heladas serán utilizadas para poder colocar productos como la papa y como la carne en el día y en la noche. ¿Qué vas a tener producto de esa interacción? La famosa deshidratación de alimentos, que es extraerle todo el agua posible y te queda algo concentrado. Chuño y charqui, por eso tomarse una sopa de mote con chuño, te tomas de desayuno y ya te sientes lleno todo el día porque ahí, en esa papa que te comes, por lo menos hay unas 3 o 4 papas porque esa papa está concentrada, ya no tiene agua. Igual como otros alimentos que después los incas la utilizarán para poder ampliar su dieta alimentaria. En la arquitectura ya mencionamos sus grandes construcciones megalíticas. El complejo arqueológico más importante es el complejo o palacio de Calasasaya. Dentro de ese palacio de Calasasaya vamos a encontrar el templete, la capana, el palacio de los sarcófagos, la portada del sol. En resumen, sus construcciones megalíticas o la arquitectura se basó en las construcciones megalíticas. La escultura que hemos visto, la escultura quizás la más representativa es la portada del sol, donde vamos a ver al dios Huiracocha, pero también los famosos monolitos, ¿no? Que son la representación quizás de algún gobernante importante. Está, por ejemplo, las colcas más adelante y otras expresiones del uso de los bloques de piedra para la edificación de esculturas e imágenes. Y en lo que es cerámica, ya la cerámica aquí sigue siendo polícroma, prima el color anaranjado, pero es conocido que en Tiahuanaco los vasos quero y los pebeteros, estos vasos queros adoptados por los incas para servir la famosa chicha de jora, la bebida importante para sus ceremonias mágico-religiosas. Ahora sí, nos concentramos en Wari, la cultura que desarrolla o se desarrolla en el Horizonte Medio, ¿ya? No te olvides, ya pusiste Horizonte Medio, época fusional. Nuevamente miren la característica. Antes veíamos, ¿no? Moche en el norte, Nazca aquí en Ica, Huarpa en Ayacucho, Cajamarca, Lima, Lupanas, cada cultura era autónoma. Ese es un intermedio. Nuevamente, una cultura comienza a fusionar, llamémoslo así, a conquistar a los otros pueblos, estableciendo un vasto control. Esa cultura es Wari. Inclusive, si revisas un libro de la década de los 80, se hablaba de Tiahuanaco Wari, como si fueran uno solo. Hoy en día se sabe que fueron dos y que una absorbió a la otra. ¿Quién absorbió? Wari. Una pregunta clásica, ¿qué es Wari? La fusión de Huarpa, que es la cultura en Ayacucho, la fusión de Tiahuanaco, la que acabamos de ver aquí en el altiplano, y Nazca, que viene a ser la costa. Ica. Entonces, costa, Andes y altiplano. Wari se desarrolla, o su capital,
que es Viñaqui o Huari, está en el departamento de Ayacucho. Se va a expandir, ocupando territorio de La Libertad, de Ancash, de Lima, de una parte de Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, parte del Cusco, Arequipa. Para controlar todo lo que ustedes ven como territorio, los Huari construyeron centros administrativos, ciudades, en resumen, ciudades. Planificaron ciudades. Por eso soy Huari, planificación urbana, urbanismo, urbanidad, construcción de ciudades. Todo lo que sea urbanidad, todo lo que sea construir ciudades. Ojo, construir una ciudad implica que tú puedas establecer áreas comunes, áreas específicas, todo un complejo. Por eso que los Huari lo llamaron cabezas de región. En cada región voy a dejar plasmado un prototipo de ciudad para que sea replicada después. Porque cuando comenzamos a construir de forma desordenada, miren el resultado que tenemos en Lima, un desorden. Porque nadie planificó. Esta calle era ancha, pero hace 20 años pasaban por aquí tranquilamente 10 carros, 20 carros. Hoy ya pasan 80. Nos quedamos sin una planificación porque se llenaron las zonas altas sin planificación. Aquí se planificaba. Cada ciudad era construida bajo ciertos parámetros urbanísticos. Inclusive, para que se puedan comunicar, así como Darío I hizo una red vial de caminos, los Huari construyeron el Capac Ñan, una red de caminos para comunicar una ciudad con la otra, lo que los romanos llamaban calzadas. Entonces aquí, red vial. Capac Ñan, por eso no es inca, eso es Huari. Los incas lo mejoraron, lo ampliaron, sí, llamaron caminos imperiales, pero Capac Ñan para los Huari. Por eso que si tú vas, por ejemplo, aquí cerca de ti a Pachacamac, hay una zona donde el guía te dice, mira, esto va para el centro, esto va hacia el norte y esto va hacia el sur. Y en uno de esos caminos, mira el camino, observa, tiene esa forma. ¿Por qué? Porque Pachacamac es una ciudad fundada por los Huari. Y la otra ciudad que en Lima, Cajamarquilla. Miren, Pachacamac cerca al río Lurín. Cajamarquilla cerca al río Rímac. Igual ocurrirá con diversas ciudades en todo el Perú. Por ejemplo, aquí en Trujillo, Huiracochapampa en la Sierra Liberteña, Huarihuilca en el caso de Ancash, Huilcahuaín en el caso de Junín, en el caso de Lima, Pachacamac, en el caso del Cusco, Piquillacta, en Moquegua, Cerro Baúl, en todo el Perú, ciudades, bajo un solo prototipo, bajo un solo modelo urbanístico. Por supuesto que Huari, además, al ser un imperio, lo que va a necesitar es una fuerza para dominar, para controlar. Por eso que tendrá un ejército. Y esa es una característica de los imperios. Los imperios tienen un ejército que rápidamente va, apoya, somete a los pueblos que se oponen a una expansión. En el caso de la cerámica a partir de Huari, ya no va a ser ni polícroma, ni bícroma, ni quizás escultórica, pictográfica, no. Lo que se busca aquí en Huari es que la cerámica tenga un uso, por eso que es de mayor tamaño y que va a servir como elemento para almacenar bebidas o alimentos, ¿no? Como por ejemplo los tazones de Huari. Y aquí está representado imágenes, ¿no? Que inclusive en algunos casos no está aquí, está presente el dios Huiracocha, conocido aquí en Huari como el dios Visco, llamado así como dios Visco porque sus ojos miran a lados opuestos, la cuarta creciente y la cuarta menguante. Por lo tanto, uno de los dioses más importantes es la luna. Miren a la dualidad. Huari luna, Tiahuanacu sol. Luna sol. En el caso de la costa norte, era la huaca de la luna y la huaca del sol. Complementación. En su momento. Los Huari, ingeniería hidráulica también, y andenes. Ojo, que ellos están en los Andes. Una cosa es en la costa que los ríos crezcan. Yo
construyo la represa, canalizo y almaceno agua. Aquí el agua va a ser canalizada para llevar a otros lugares, que eso se hacía en la costa. Pero al ser los valles interandinos, a veces muy cortos, pero con una presencia de grandes cerros, de apus, de montañas, van a cambiar este modelo original de los apus, convirtiéndolos y aprovechándolos en ser plataformas, en ser andenes para un mejor aprovechamiento de la naturaleza, pero también protegiéndola. Porque si ya haces canales, o mejor dicho, haces andenes, evitas que se erosione el terreno y evitas los huaicos. Entonces, esta famosa técnica de los andenes que hemos visto quizás, algunos que hemos viajado, en zonas a veces inaccesibles, ahí veo un andén. Entonces están aprovechando al máximo ese espacio para cultivar y también para optimizar el agua. Porque una cosa será llevar el agua hacia la zona alta y de ahí dejar que el agua descienda. Voy a colocar los cultivos de acuerdo a la cantidad de agua que necesite. Por supuesto, en la parte baja estarán los cultivos de mayor necesidad de agua y los que tengan menos en la parte superior. Tecnología hecha por los Wari, que después los incas lo perfeccionan y por supuesto lo mejoran. La escultura viene a ser la misma que hicieron los tiahuanacos, esta vez mucho más pequeños, ya más pequeños. Los caminos que ya mencioné, ya que están algunas de las ciudades cabezas de región que ya mencioné. También, por ejemplo, el quechua, el runasimi, la política de la redistribución. Miren todo lo que estamos hablando ya en la siguiente clase, cuando veamos Camino del Inca, andenes, los mitimaes vienen a ser los colonizadores de los tiahuanacos. O sea, los incas lo único que hacen es fusionar, mejorar el conocimiento, continuar con ese proceso de establecer mejores condiciones para un periodo autónomo, interrumpido más adelante. Entonces, los caminos lo que hacen es unir a los pueblos. Y los que han ido por acá, por Huarochirí, los que han ido acá por Manchay, por Cieneguí, ahí están los caminos que conducen a los principales lugares de nuestro país. Y quizás nuestros padres han sido, pues, usuarios de esos caminos en su momento. Bien, ahora sí, para terminar, pones ahí intermedio tardío. ¿Ya? Intermedio tardío, reinos y señoríos o desarrollos regionales tardíos. Voy a regresar al mapa para que veas lo siguiente. Acá hay un mapita. ¿Ya? Ojo, estamos en este periodo. Miren, todo esto era una unidad. ¿Qué ocurre con Wari? Dicen que un fenómeno del Niño pudo haber provocado el fin de Wari, el levantamiento de los pueblos que se encontraban sometidos a un territorio. Ojo, no hay forma de comunicación rápida, todo eso se hace a través de esta red vial de caminos, había que viajar días enteros para llegar a determinados lugares. ¿Qué ocurre? Que Wari entra en decadencia, son los años 1100, no, 1100 aproximadamente comienza una decadencia, aprovechada por los pueblos que se encontraban sometidos para liberarse. Por ejemplo, aquí Huiracochapampa se libera y se forma Chimú. Aquí, en Apurímac, surgen los chancas. En Junín, hemos hecho aquí los chancas. En Junín, los huancas. Los chachapoyas, aquí en Cajamarca, entre Cajamarca y Amazonas. En el caso de Lima, por ejemplo, Chancay. Entonces, todos los pueblos, aprovechando la crisis, se desprenden y forman nuevamente reinos o señoríos. No vamos a ver solamente un reino y un señorío. El reino de Timú. ¿Dónde se desarrolla Timú? Si miras el mapa, va a ser el mismo lugar donde se había desarrollado en su momento ya los moches. Aunque los chimúes se van a expandir mucho más, porque los chimúes van a llegar a Tumbes, por ejemplo, que no fue ocupado por los moches. Y van a llegar inclusive a Lima. Así que todo lo que vivían por la zona de la Lima Norte, de Comas, Caraballo, esa zona, era territorio de los chimúes. Los chimúes establecieron un estado militarista y expansivo. ¿ya? Militarista expansivo. Dominaron
Las antiguas ciudades cabezas de región, ellos los llamaron fortalezas. O sea, las fortalezas, lugares de rigidez militar o de control militar. Es un estado expansivo y militarista. Su capital, muy cerca a la Huaca de la Luna, llegó la Huaca del Sol, muy cerca. Chanchan, que significa sol. Chanchan o Sol, considerado en su momento como la ciudad de barro más grande del mundo. En su momento de mayor esplendor, esa ciudad pudo albergar entre 50.000 y 100.000 personas, a pesar que este complejo arqueológico no tenía avenidas ni calles, la gente caminaba por los techos, algo peculiar que se ha visto aquí en nuestro país. El origen de los chimúes. Acuérdense que Maxula era de proto-chimú, haciendo referencia al origen centroamericano de esta cultura. Y por supuesto que muchos hablan que el origen legendario de los chimúes está relacionado con el mito de Tacainamo, aquel personaje que llega por el mar y que funda esta ciudad. Minchancamán es el último gobernante de este pueblo, que se enfrenta al imperio de los incas, porque sabemos que los chimúes son los que van a enfrentarse, resistir, y muchos de ellos tomados como prisioneros para ser llevados y sometidos por los incas. Arquitectura. Repito, hablábamos de Chanchan, la ciudad de barro más grande del Perú, y algunos dicen del mundo en el aspecto de barro. 4 kilómetros a 4 kilómetros de la ciudad. Tenía 10 barrios. Y por supuesto que estaba construida con barro, con quincha. Y como todo pueblo, trataba de decorar su ciudad con esos altos y bajos relieves, donde representas animales básicamente de origen marino por su cercanía al mar, ¿ya? Pero también otros animales alpandinos, si fuera el caso. Y ciudades importantes como Pacacnamú, como el Purgatorio, Apurlén y Paramonga, todas ellas son fortalezas, o sea, son ciudades con un sentido militarista. La cerámica aquí sigue siendo algo decorativo, es de uso o de color negro, negro-marrón, llamémoslo así, monócromo, bícroma, de colores oscuros. Y cuando hablamos de los chimúes, estamos hablando no solamente de un estado expansivo, militarista y guerrero, sino también el pueblo que logró la perfección en lo que es la metalurgia. Son considerados con los grandes maestros orfebres de la época prehispánica. Y como estos grandes maestros orfebres se enfrentaron a los incas le tuvieron cierto respeto porque su conocimiento en la elaboración de narigueras, pectorales, orejeras, collares y todas las técnicas habidas y por haber. Está presente aquí, por ejemplo, Huiracocha, en el cuchillo ceremonial, con ese tocado propio de la zona norte del país y la incrustación de metales preciosos, perlas y lo que encontraban en este pueblo. Hicieron absolutamente todo. Todas las técnicas, repujado, laminado, incrustación, soldadura, de conocimiento de los chimúes. Repito, los grandes maestros orfebres de la época prehispánica. Y también es una sociedad que comercializa. Aquí hay una característica, los pueblos comienzan a tener cierta relación de comercio. Como no hay moneda, lo que se hace es utilizar achitas de cobre como elemento de intercambio. En base a ese intercambio, van a comercializar como lo harán sus vecinos, que esta vez se encuentran en el sur. Miren la coincidencia. Moche, ahora es Chimú, y Nazca, ahora es Chincha. ¿Ya? Casi el mismo lugar. ¿Ya? Casi el mismo lugar. Hablar de Chincha es hablar del señorío de Chincha, del Chinchaycamac. Como veremos, Chincha, Pisco, Ico, Ica y Nazca. Toda esta zona. A pesar que es una zona de influencia para ellos, el lugar importante está relacionado con Tambo de Mora, su capital. Cuando vayas a Chincha, pasas por la carretera y dice, hay un letrero que dice Tambo de Mora. Es el puerto. Porque de ahí salían las balsas de los comerciantes
de Chincha, que iban hasta la zona de Galápagos, el Ecuador, para traer la concha de Spondylus, para intercambiarla en los Andes, producto muy valorado, o viajaban hacia el sur hasta Tarapacá para traer cobre, o utilizaban la ruta de Pisco para llegar por Ayacucho, ¿no?, y comercializar, o utilizaban la ruta por Nazca para ingresar a la zona sur, en este caso Ayacucho, Abancay, Puno, y llegar hasta la zona de Argentina, Mendoza y Tucumán. ¿A qué se dedicaban? Al comercio. Son los grandes comerciantes y navegantes de nuestro Perú prehispánico, una forma de fenicios andinos para nosotros. Su economía se basa en el comercio marítimo. Quizás por ahí la talasocracia podría ser, ¿sí? Podría encajar como punto. Todo lo que es navegación, todo lo que es comercio, y por eso que ellos tenían un gran conocimiento de sistemas de balanzas, de pesas y medidas, ¿ya? Por ejemplo, algunos hablan del arroba por aquí. El arroba fue una medida propia en nuestro país, podría ser aproximadamente 12.5 kilos, un pequeño saco o una arroba, como se le conoce. En el caso de la arquitectura, ya lo hemos podido comprobar, todo lo que son construcciones en la costa son en este caso, de tapia. Y a diferencia del adobe, la tapia es de mayor tamaño, ¿ya? De mayor tamaño. Siempre se utilizan los frisos como una forma de embellecer. Y aquí está el otro lugar importante, ¿ya? Cerro Centinela. El Cerro Centinela le permitía tener un control de todo el valle, ¿no? Porque la otra ciudad importante era Tambo de Mora, que se encontraba en el puerto. Su cerámica y la silografía. La cerámica ya es de uso, llamémoslo así, de uso casi doméstico, ¿no? Ya de un uso para utilizarlo en alguna actividad propia de la vida. Y lo que sí destaca es en este campo. Van a destacar en el tallado de la madera o la silografía, que es colocar en la proa de sus embarcaciones estas figuras representativas, este tallado de madera, como una forma de, vamos así, de darle realce, de adornar sus embarcaciones con las cuales viajaban por todo nuestro mar peruano. Bien, chicos, vamos a trabajar nuestra separata. Primera pregunta, una alternativa A, Wari. 2, la alternativa A, 2A. La luna Osi tenía el poder de hacer crecer las plantas y controlar el mar. Bueno, en la 3 ya está la pregunta, sin querer lo puse ahí. Paracas, 3, alternativa C, Paracas. 4D, Julio César Tello. 5, la alternativa B, los militares y los sacerdotes para el intermedio temprano. 6, alternativa A, Tiahuanacu. 7, la alternativa A, los chachapoyas. 8, la alternativa, no, disculpe, 7, la alternativa D, los chinúes, ya, 7D, Chimú. 7D, Chimú. 8, la alternativa E, canales, represas y acueductos, 8E. 9, la alternativa B, Wari. 10, la alternativa C, el dios Con. Evaluación 1, alternativa C, el señor de Zipán. 2, alternativa B, Paracas. 3, la alternativa C, Chuñicharqui, los dos productos de la región del altiplano. 4, alternativa B, el calendario astronómico con fines agrícolas. 5, alternativa C, la portada del sol. 6, también alternativa C, todas son correctas. 7, la alternativa C, colonizar tierras, que era parte del expansionismo de Tiahuanaco. 7, Casa. 8, alternativa B, Chavín. 9, alternativa B, Julio César Tello. Y 10, alternativa C, Pachacamac o Pachacamac. Bien, chicos, esperando que tengan una tarde tranquila. Esperar el día de mañana, que es una celebración bastante conocida para todos. Es una fecha especial, es la Navidad. Espero que pasen un buen día con su familia.
a cuidarse, que todavía la situación aparentemente no está todavía tranquila. Cuídense mucho, que tengan buenas tardes para todos y feliz Navidad para todos. Un abrazo a la distancia. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense.